Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para hablaros un poquitín de los Guggenheim. He hecho un vídeo ayer, pero aquí como estamos no en el tercer mundo, en el cuarto, por lo menos todavía no he subido. Eh, Voy a hablar un poquito de esta familia interesantísima que realmente eran sastres y bueno, pasaron en 2 generaciones a ser multimillonarios, que decimos aquí en Andalucía. O sea, no es que eran ricos, eran inmensamente ricos, además gente muy inteligente. Yo, una persona que simplemente me deslumbra, y os voy a hablar de su padre, es Peggy Guggenheim, porque no todo, y su palacio en Venecia, no todos. No voy a hablar de la colección Guggenheim porque ya no me quedaría tiempo. Voy a hablar un poco de la historia de ellos, que son judíos suizos. Y Peggy Guggenheim hay una cosa que me encanta, y es que cualquier coleccionista que se precie, porque el coleccionismo era y es una forma de lavar dinero, del dinero negro que no paga impuestos, ¿no? Y también socialmente es una forma de ser, ¿cómo diría yo?, reconocidos socialmente. No solamente tienes dinero, sino buen gusto, ¿no? Pero los coleccionistas siempre suelen comprar, ¿cómo diría yo?, firmas consagradas para que el que lo ve diga, ay, mira, qué cuadro más bonito. No, pues no dice eso, tiene que decir, mira, aquí tengo un Picasso o tengo, yo qué sé, realmente son marcas que, como decir BMW, Mercedes, etcétera, ya son marcas consagradas. Da igual lo que haya pintado, porque realmente lo que está buscando la persona que tiene dinero en esa supuesta colección es ser reconocido socialmente, ¿no? Pero los buenos coleccionistas no funcionan así. Los buenos coleccionistas lo que hacen es apostar por los caballos que no son conocidos, y no solamente les facilitan el que esa persona no se tenga que ir de cajero en un supermercado, todos mis respetos con las cajeras de supermercado, o tengan que hacer otros trabajos, sino que puedan sobrevivir y hacerse como artistas, o sea, hacer una profesión de toda una vida, ¿no? Y una de ellas era Peggy Guggenheim. Esos son mis perros rascándose. Aquí entre uno y otro. Peggy Guggenheim tenía un ojo inteligentísimo. Claro, me imagino que para los negocios pasará algo parecido. Tener ojo para los negocios es que cuando algo está en ciernes, invierte y te hace rico, ¿no? Y no es casualidad que esta familia tan inteligente de Benjamin, que era su padre, Benjamin Guggenheim, o su tito Salomón, pues tuvieran ese ojo tan listo a la hora de fichar gente, desde el arquitecto que le hizo el Guggenheim en Bilbao, etcétera. Y voy a hablar de esa familia porque me ha sorprendido muchísimo, y porque quiero que sepáis cómo unos sastres suizos que migran a una tierra de oportunidades que es Estados Unidos, ya os he dicho que en 2 generaciones son capaces de convertirse en auténticos pilares de la economía. Bueno, que siguen siendo riquísimos, ¿no? Pero que fueron gente muy, muy inteligente. Uno de ellos, o sea, no sé si eran 4 o 5 hermanos, unos eran, digamos, tenían mejor ojo para hacer dinero que otros, pero todos eran talentosos, y el padre también. Bueno, a ver si lo cuento un poquito. Benjamin, el padre de Peggy Guggenheim, se hundió con el Titanic, ayudó a la gente, porque había solamente botes, eran 2000 y pico personas, todos riquísimos, la mayoría de ellos. No era un barco barato, había gente en pasaje de tercera y tal. Y entonces lo que hizo esta gente tan fina fue, el padre de Peggy ayudó, dejó su sitio a niños, a mujeres embarazadas y cosas así, y él se puso el frac antes de hundirse, y bueno, y la orquesta siguió tocando. Se cogió un coñac y esperó a que el barco se acabara de hundir, que acababa de chocar contra un iceberg. Iceberg. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito la familia, ya os contaré Benjamin. Vamos a ver, los Guggenheim son famosos por ser mecenas de artistas. Ya os he dicho que mecenas de artistas no necesariamente es tener valores consagrados, sino saber apostar por lo que empieza, porque con uno de los emergentes que te salga bien, ya has pagado el resto. Es como todo, caballo ganador todo el mundo quisiera, ¿no? Hacen una labor muy buena los coleccionistas. Bueno, pero en España, por desgracia, aunque hay buenos artistas, solamente se consume, porque el arte depende mucho del excedente económico, solamente se consume el 2% anual.
Por eso mis compañeros de facultad, los que les va bien, son todos los que están fuera, los que están en Estados Unidos, en Alemania, etcétera, porque hay suficiente excedente como para que ellos puedan trabajar en esto y puedan ganarse la vida. Bueno, vamos a ver, los Guggenheim, que si no voy a hablar de Bellas Artes y me muero aquí. Son famosos por ser mecenas de artistas como Jackson Pollock, y detrás de su museo y de su imperio artístico está también la historia cumplida de lo que es Self-Made Man, como es el hombre hecho a sí mismo, el sueño americano, ¿no? La empresa Guggenheim Partner administra una fortuna valorada en 100.000 millones de dólares. Madre mía, es que no me llega ni la cabeza. 100.000 millones de activos, perdón. Y sin posesiones. Bueno, lo que pasa es que sus colecciones se reparten por todo el mundo. Nosotros tenemos el Guggenheim, que se hizo en Bilbao, y que es maravilloso. Es además un proyecto increíble que se hizo con. Fue muy pionero porque se hizo con. Un programa de diseño de aviones. Después se hizo también una bodega en La Rioja. Y la verdad es que, y después en Estados Unidos, a raíz de este Guggenheim que se hizo en Bilbao, le encargaron edificios iguales. Bueno, pero no solamente hay Guggenheim, Slomo, en Bilbao, Berlín, Venecia, Nueva York, etcétera, sino siempre han tenido buen ojo también para elegir arquitectos, sino el lugar donde surge este imperio de que son marchantes, empresarios que están dedicados al mercado del arte y que consiguen amasar una fortuna increíble. En solo 2 generaciones, ¿eh? Pero el origen de esta familia es mucho más prosaico, mucho más sencillo. Está al otro lado del Atlántico, son suizos, son sastres suizos. El padre es un sastre suizo que vendía también, pues yo que sé, tiras bordadas y cosas así. A mediados del siglo XIX, creo que en 1848, emigra a Estados Unidos buscando una oportunidad, porque aquí en Europa pues se ganaba la vida, pero rasado. Y bueno, este sueño de vida americana todavía continúa si nos fijamos en cómo están los perros ahí restregándose que mis sillones. Me paso la vida lavando las fundas. Bueno, por dónde iba yo. Este sueño americano con bastante tragedia familiar comenzó con Meyer Guggenheim, que era un sastre suizo. Mirad, la primera vez que estuve en Suiza, en Ginebra, llegué de noche y no me acuerdo qué fiesta era, que pone la menorá, o sea, el candelabro este de los no sé cuántos brazos, lo ponen al lado de la ventana. Y entonces la amiga que tenía allí, porque Ginebra es francófona, pero mi amiga era de Basilea, nos dijo: mira, no os sorprendáis de ver las ventanas con el brazo este judío, porque los judíos de aquí de Ginebra están celebrando no sé qué, no me acuerdo si era la Pascua, no sé lo que era. Y no sé, no me sé todas las fiestas de ellos. Y llevábamos muchas horas de coche y dijimos, iba con niñas pequeñas y digo, bueno, vamos a andar un poquito, a estirar las piernas, y estuvimos ahí. Pero es que me sorprendió porque era ya estamos con la publicidad, era una ventana con otra ventana, con otra ventana, con otra ventana, con otra. Yo digo, pero ¿son todos judíos aquí en Ginebra o qué pasó? Había muchísimo, muchísimo, me sorprendió. Yo no sabía que había tantos judíos. Hombre, supongo que como están, muchos de ellos comprarían su libertad con la Segunda Guerra Mundial, etcétera. La verdad es que no sé cuál es el origen. Realmente estuve un mes en Basilea, que está frontera con Alemania, y no sé, pero Ginebra me dejó con la boca abierta de la cantidad de menorás que había en las ventanas encendidas. Y digo, ¿son todos judíos? Bueno, no me hagáis caso. El padre era un sastre judío que emigra, judío alemán, que nace en Suiza y en el pequeño pueblo de Langau, se escribe Legnau. El pueblo tiene un nombre francés, Leñó. Tenía varios hijos y su trabajo le daba lo justito para vivir, sin pasarse, y mantener a su familia. Uy. Entonces, pues, Estados Unidos realmente en el siglo XIX ya es una potencia, pero como he dicho muchas veces, le quedaba el oeste, que era un hándicap, ¿no? Con los indios, etcétera, la colonización del oeste, etcétera. Y era una tierra de oportunidades para ellos mismos también. Y entonces, pues, leyó esa publicidad. En fin, conclusión, que el hombre iba arrasado de dinero, que tenía niños pequeños, y entonces decidió
embarcarse en el sueño americano, que tuvo que ser muy valiente porque hay que venderlo todo y hay veces que las cosas te salen bien y las cosas que hay veces que no te salen tan bien. O sea, emigrar no es garantía de nada, pero el hecho real es que los más inquietos de la sociedad son los que emigran. Son los que quieren cambiar su destino, así de forma épica. Bueno, conclusión, se embarcaron en el Atlántico y empezaron a llegar noticias, bueno, de prosperidad económica en Estados Unidos, un país nuevo. Madre mía, socorro. La fiebre del oro en los territorios del oeste, donde cada vez más llegaban nuevos colonos para ocupar las tierras de los Sioux, de los Apaches, de los Comanches. Yo ya supongo que la fiebre del oro fue real. Lo fue, porque el salvaje oeste fue una realidad, pero me imagino que también se expandiría esta idea para que fueran muchos colones allí, para que dijeran, no, mira, tu vida puede cambiar si vas allí, te vas a encontrar. Mi tierra también era la fiebre de la plata, pues compraba 1 metro cuadrado y a veces pillaban una mena de plata y se hacían ricos. Bueno, ellos se asentaron en Filadelfia, pero yo pienso que en Filadelfia, en la costa este, ¿no? Bueno, no lo sé. Ellos se asentaron en Filadelfia y durante los primeros años el padre, el patriarca de los Guggenheim, trabajó en la venta ambulante de textiles, como los gitanos en mi tierra. y bueno, los mercadillos, que siempre tienen unas tiras bordadas y unas cosas maravillosas. Bueno, Meyer, que era el padre, compró unos pasajes de tercera con toda la familia y emigró a Estados Unidos en 1847 y se asentaron en Filadelfia. Filadelfia, que me suena al queso, Filadelfia. Y durante los primeros, o la película, y durante los primeros años, el padre Guggenheim trabaja en la venta ambulante de textiles, de encajes, cintas, como los gitanos aquí, en los mercadillos y derivados, o sea, bordados. En fin, tuvo 11 hijos el Guggenheim padre, el Meyer, con su esposa Barbara. Y cuando varios de ellos se hicieron mayorcitos, pues le ayudaron al padre, pues era muy de la época y es muy normal. Y el padre también tenía como venta ambulante por ahí. Y aprendieron todo lo necesario de la fabricación de textiles. Entonces, cuando pasaron los años, con 11 hijos, bueno, había mucha mortandad, también hay que decirlo. Cuando pasaron años, la familia había conseguido ya montar su propio taller donde hacían sus propios bordados. Y entonces Meyer envió a sus hijos más listos, que eran Isaac y David. ¿A los tontos los dejó allí o qué? A Europa a que se especializaran en los bordados que se hacían aquí, en los bordados suizos, con la idea de importar estos bordados allí a Estados Unidos, importar productos textiles. Bueno, conclusión, ya estaba el hombre haciendo negocio. Consiguieron crear un negocio muy próspero e incluso vistieron con sus tejidos, con su ropa, a las tropas de la Unión en la guerra. Durante la guerra de secesión. Entonces, con el dinerillo que ganó la familia con los uniformes de los soldados, lo que hicieron fue diversificar el patrimonio. ¡Qué listos! Eso se hace hoy día. Cuando a alguien le toca la lotería, le dicen, yo lo digo porque mi marido trabajaba en un banco, decía, no lo vayas a meter en un sitio, tienes que diversificarlo. Pues compras casas, invierte en fondos de inversión, así. Por si cae algo, siempre te queda, se te va una cosa, pero siempre te queda otras cosas. Siempre se diversifica el patrimonio. Pero estamos a mitad del siglo XIX, o sea que el hombre ya era muy moderno. Y entonces lo diversifica, pero en lo que había en ese momento, en la coyuntura de ese momento, que es la industria minera, y empieza a comprar acciones de varias compañías, que va a ser el origen de su fortuna. En 1881, Meyer, el padre, adquiere parte de las minas de plata de Colorado. Tenía que haberse venido a mi tierra. Y la jugada le salió estupenda, porque, niños, estaros quietos, con los beneficios que sacan de la venta de este mineral, compra otras minas. Y poco a poco, claro, es que Estados Unidos era un país de muchos recursos. Poco a poco se fue haciendo con el monopolio de la industria norteamericana. Hoy día está prohibido hacer monopolio hace ya tiempo, pero se siguen haciendo. Son muy artistas los economistas. Bueno, no solo empezó a invertir en las minas, sino también en la fábrica y en la distribución, etcétera. Monopolio.
lo que le permitió, claro, amasó una fortuna, madre mía, lo que le permitió controlar todo el sector metalúrgico. Pero no, la cosa no os creéis que se quedó ahí, porque viendo las posibilidades que tenía esto de crecimiento, siguió y siguió, y lo que hizo fue involucrar a los hijos, pero eso lo hubiera hecho cualquier padre. Lo involucró en los negocios familiares y les apoyó, por favor, para que le sucedieran en lo que era la dirección de los negocios del American Smelting and Refining Company, de las que eran prácticamente los dueños. Eran los dueños, no prácticamente, eran los dueños. Bueno, en los últimos años de vida, Meyer lo que pasa es que delega totalmente en los hijos. Lo hizo muy bien, ¿eh? Que no creáis que todos los padres saben. Y especialmente en Benjamin y en Williams, que continúa aplicando su presencia con varias refinerías, fábricas de metales, fundidos de plata, cobre, plomo, etcétera, etcétera, en un país que está creciendo como un demonio. Bueno, los Guggenheim crean un imperio grande a base de minerales, pero el reconocimiento a escala mundial como mecenas del arte tarda 100 años en llegar. Son unos coleccionistas increíbles. El patriarca lo que pasa es que muere en 1905 y los hijos tienen problemas para repartirse ese patrimonio tan gigantesco. Toda la familia cuece nada, y en mi casa la primera. Bueno, esa inmensa herencia de los padres. Algunos, pues es que eran 11 hermanos y todos vivieron. Algunos hermanos se dedicaron al mundo de los negocios y la política. Y 5 continuaron el legado empresarial de la industria minera. Uno de ellos, que era Benjamin, que pasó a los libros de historia y a la pantalla de cine por ser uno de los más millonarios, que murió a bordo del Titanic. Y su hija Peggy es la que conocemos, listísima donde las haya, Peggy Guggenheim, con el... Yo la he visto en la fotografía esta, que está con el palacete en Venecia, y está ayudando a los grandes que en aquella época no eran grandes, artista, que por entonces era una niña, tardaría todavía 30 años en llevar el apellido el apellido Guggenheim al mercado del arte del siglo XX. En los inicios, claro, ella apuesta por Picasso, ella apuesta, ¿cómo se llama el de los móviles? Por Calder, ella apuesta, o sea, tenía un ojo inteligentísima, inteligentísima, pero apuesta por ello cuando no son nadie. En los inicios de la Segunda Guerra Mundial lo que pasa es que aprovechó también, como eran gente de negocio, aprovechó los bajos precios, la gente quería ventilar las colecciones, porque los nazis habían llegado al poder en el año 1933, entonces ella aprovechó la coyuntura para hacer buenos negocios. Pero sí todo, ella invirtió en gente que empezaba y bueno, podría haberse dedicado a las firmas consagradas en vez de a los emergentes. Bueno, y aprovechó los bajos precios por temor a una invasión nazi y adquirió muchísimas piezas de arte. Porque nosotros en Bellas Artes no decimos obras de arte, decimos piezas, porque siempre la obra de alguien se lee diacrónicamente, o sea, Velázquez yo lo leo diacrónicamente, no solo veo las meninas, hay montones de cosas, su esclavo pareja me encanta, hay montones de cosas, o la Villa Medici, o sea, hay montones de cosas que me gustan de él, no exactamente siempre con las melinas y las meninas, ¿no? Bueno, ella, Peggy Guggenheim, adquiere multitud de piezas y después desde Nueva York empieza a erigir su propio imperio artístico y funda la galería Art of this Century junto a Peter Matisse, y en las salas de su galería lo que hace es colgar obras de los artistas más importantes de la época contemporánea como Picasso, Pollock, Calder, etc., que hoy se pueden ver en la sede del museo que lleva su apellido. Y os voy a hablar solamente un poquito de su padre, Benjamin Guggenheim, que es muy interesante, que embarcó en el puerto de Cherbourg dispuesto a disfrutar del Titanic. Dichoso Titanic, se llevó por delante toda la gente rica de la época. Una travesía que era totalmente de sueño, era el crucero más lujoso de la época, de todos los tiempos, yo creo. Y decían además que era insumergible, hasta que se sumergió. Él murió como un caballero.
es lo que debió de pensar el más pequeño de los Guggenheim cuando se dio cuenta que el transatlántico en el que viajaba hacía agua rumbo a América, se hundía en el Atlántico, mitad del Atlántico, un frío que pela. Bueno, porque estaban por Terranova, por ahí, porque el camino es más corto. Bueno, él iba con su amante porque su matrimonio había hecho agua y entonces su amante la embarcó, le dijo que él no necesitaba embarcar, que podía hundirse con el barco. Tras ayudar a su amante a embarcar en uno de los botes salvavidas, y habría mujeres y niños, porque, mirar, como pasan las cosas, ¿no? Era más fácil que siendo de primera te pudieras salvar que siendo de tercera, pero como un hombre con clase, pues dijo, no, yo mi puesto se lo dejo a otros que lo necesiten más. Claro, se premió a los niños, a los más jovencitos, pero podían no haberlo hecho, ¿eh? Y se dirigió a su camarote con una copa de coñac, se puso el frac y se esperó a que el barco se hundiera. Se preparó para la muerte, con mucha clase, hacer agua en el océano. Bueno, era el más pequeño de los 11 hermanos, Benjamin, el padre de Peggy Guggenheim, que os he contado, y era el quinto de los 7 varones de Meyer Guggenheim, el padre sastre, que era listísimo. Mira, ¿cómo se llama la calle que hay en Londres cuando huyen los judíos de la Segunda Guerra Mundial? Toda la calle maravillosa que hay, es que tiene un nombre muy famoso, son todos judíos. Judíos polacos, judíos tal. Es que no me acuerdo de eso. Y me he acordado de eso, había muchísimos sastres, no sé por qué. Bueno, el fundador de la célebre Casa de la Banca, que se había consolidado en Estados Unidos por los años 1848, cuando Estados Unidos era una tierra de oportunidades para... Estados Unidos, como toda América, era el sueño de libertad de los europeos, porque los europeos, sí, todo muy fino, todo muy bien, pero una sociedad muy estamental, donde si tú eras, sobre todo cuando se descubre América y todo eso, si tú nacías mozo de caballeriza, daba igual lo listo, lo tonto que fueras, porque mozo de caballeriza te moría. Entonces, América en general supuso el sueño de libertad de los europeos, donde podías ser tú, donde podías demostrar tu valía, donde podías ser rico y tal. Y después los que volvían de América se construían palacios y tal, decían, eso es un indiano. Eso es un indiano. Bueno, el hecho real es que esta gente, bueno, pues fue una inyección de cash money también, los que volvieron, hay que decirlo, pero fueron gente emprendedora y valiosa. Bueno, sigamos por el Guggenheim. Estados Unidos ofrecía, era la tierra, leche y miel, como toda América, y en el siglo XIX, a mitad del XIX, ya era una nación fuerte, ofrecía pendiente con el tema de los indios y del oeste, ofrecía oportunidades a muchísimas familias europeas de origen judío como ellos, porque quieres que no, a los judíos, a los diferentes, siempre se les estigmatizaba, ya fuera en Rusia, yo qué sé, alemanes, etcétera, porque incluso en España, porque son sociedades con sus tradiciones endogámicas, que se casan entre ellos, etcétera, etcétera. Bueno, Benjamin parecía tener menos visión comercial para los negocios, pero menos visión comercial, seguía teniendo mucha visión comercial que el resto de sus hermanos, que los miembros de la dinastía, a pesar de que habían invertido en empresas mineras, fundiciones, yo qué sé, tenían un monopolio, refinería, hasta tenían propiedad de una gran fábrica para la construcción de bombas y máquinas necesarias para la explotación de minas. Le llamaban el príncipe de la plata, el Benjamin. Era inmensísimamente rico, pero se casó con otra inmensísimamente rica. Pero también era excéntrico y extravagante, como son casi toda la mayoría de la gente con dinero. Entonces, supongo que ahora también se lo pueden permitir, no todos. Los que son más normalitos, porque la extravagancia nos resulta difícil. Además, se había casado en el 1894 con Floretta Seliman, que era otra judía, hija de banquero, James Seliman, que era fundador de la financiera International G&W Seliman Company, con sucursales en Londres, París. Estamos en el siglo XIX, mira que el nivel que tiene esta gente. Londres, París, Frankfurt, etc. Bueno, con ella tuvo a su hija Peggy, la famosísima Peggy, que os tengo que hablar de ella, pero ahora no, porque si no me tiro la vida, que era futura mecena de las artes y descubridora de grandísimos talentos, los cuales, yo qué sé, invirtió. Bueno, no sé qué más contaros, tengo aquí una chuleta y, uh, y bueno, solamente deciros que este señor en un momento determinado pues se hunde el barco, se viste, eh, tiene la gentileza de ceder su puesto para los más jóvenes, los más débiles
y porque el barco, que era insumergible, llevaba, aunque llevaba una cantidad de pasajes, llevaba menos barcos, o sea, menos barquitas para poder... en aquella época el hundimiento del Titanic copó todo lo que eran los titulares de los periódicos, porque en aquellos momentos estaban las sufragistas, las operaciones militares en Marruecos, porque estamos en 1912 cuando se hunde el Titanic. Y bueno, fue un shock a nivel mundial porque el barco parecía tenerlo todo y, en fin, fue una catástrofe, pero este señor supo morir con clase y dignidad. Espero que os haya gustado, no quiero abarcar más vuestro tiempo. Bye, hasta mañana.